Y ahí estamos en el tercer encuentro con Luján sobre este encuentro justamente entre las primeras comunidades y los primeros cristianos y las culturas, ¿no? Así que bueno, Luján, adelante y muchas gracias. No, gracias a ustedes. Buenas tardes a todos, a Hola, todas. Espero que hola estén muy María bien. Luján. Hola, 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 hola. Hola, hola. ¿Sí? Bueno, muy bien. ¿Se acuerdan que la semana pasada dejamos el encuentro allí con una última actividad que no llegamos a desarrollar acá, pero que quedaba como propuesta? Luego de toda la lectura de Hechos 15 y, digamos, ese intento de acuerdo en Jerusalén, o por lo menos ese poner las cartas sobre la mesa en Jerusalén, yo les había propuesto hacer digamos, paralelismo en cómo aparece la evocación de ese evento por Pablo en la carta a los Gálatas. ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? ¿Pudieron leerlo o verlo? ¿No? Bueno, no se hagan problema, suele pasar, la vida misma. Algunos sí, otros no. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a hacer una cosa. Vamos a retomar a partir Perdón, yo escucha mal. ¿Se escucha mal? Porque ahora está perfecta la conectividad, ¿no? Se escucha muy bien, se escucha muy Sí, bien. yo escucho bien, ¿eh? Bueno, buenísimo. A- Entonces, porque ahora está Alicia está pleno. colgada, Alicia está recolgada, mi pobre Alicia. Bueno, Bueno, entonces, seguimos. vamos a retomar desde ese texto, ¿sí? De Gálatas, capítulo 2. Vamos a retomar desde ahí, porque lo que queremos introducir es un tema que trabaja la comunidad lucana más en el Evangelio que en el libro de los Hechos, pero en Hechos está y parte de ahí, que es la cuestión de la comida, de la comensalidad. Y cómo eso se va a volver paradigma de encuentro con la diferencia, digamos. Ahí es donde en definitiva se va a, sobre eso se va a sostener la comunión. Entonces, por eso queremos ir a Gálatas, ¿sí? Porque ahí hay algo de ello que se enuncia. Entonces, vamos a leer, ustedes tenían para leer Gálatas, carta a los Gálatas, capítulo 2, versículos del 1, ¿sí? Hasta el 14, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, Sí. entonces, para los que por ahí no pudieron en la semana leerlo y demás, lo vamos a retomar y después vamos a avanzar con lo específico del encuentro de hoy. ¿Alguno o alguna quiere hacer la lectura? Gálatas 2, del 1 al 14. Leo, si Luego, quieres. Ah, no sé. sí, sí, lee, Bueno, lee. Dale, dale. luego, al Ujú. cabo de 14 años, subí nuevamente a Jerusalén con Bernabé, llevando conmigo también a Tito. Subí movido por una revelación. Allí les expuse a los notables en privado el evangelio que proclamo entre los gentiles para ver si corría o había corrido en vano. Pues bien, ni siquiera Tito, que estaba conmigo, con ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y eso que hubo intrusos, falsos hermanos, que se infiltraron solapadamente para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús, con el fin de reducirnos a esclavitud. Sin embargo, ni por un instante cedimos a sus requerimientos, sometiéndonos, pues queríamos salvaguardar para vosotros la verdad del Evangelio. Los que eran tenidos por notables, no importa lo que fuesen, pues Dios no mira la condición de los hombres. Bien, en todo caso, los notables, nada nuevo, me impusieron. Antes bien, al comprobar que me había sido confiada la evangelización de los circuncisos, al igual que a Pedro la de los circuncisos, pues el que actuó en Pedro para hacer de él un apóstol de los circuncisos, actuó también en mí para hacerme apóstol de los gentiles.
y reconociendo la gracia que me había sido concedida, Santiago, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos tendieron la mano en señal de comunión a mí y a Bernabé, para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los circuncisos. Solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, cosa que he procurado cumplir. Pero cuando vino Cefas a Antioquía, me enfrenté a él porque su actitud era censurable. Resulta que antes que llegaran algunos de parte de Santiago, comía en compañía de los gentiles, pero una vez que aquellos llegaron, empezó a evitarlos y a apartarse de ellos por miedo a los circuncisos. Y los demás judíos disimularon como él, hasta el punto de que el mismo Bernabé se vio arrastrado a la simulación. Pero en cuanto vi que no procedían rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Cefas en presencia de todos: si tú, siendo judío, vives como gentil y no como judío, ¿cómo fuerzas a los gentiles a que vivan como judíos? Bien, muchas gracias, Graciela. Bueno, a ver, los que pudieron leer en la semana y hacer como el paralelo, ¿no? El contrapunto en realidad entre lo que trabajamos en Hechos y la memoria que hace Pablo frente a una nueva situación que es la presencia de Pedro y cierto comportamiento de Pedro cuando llegan los de la línea judaizante. ¿Encontraron alguna diferencia? ¿Pudieron ver algo ahí, Alec? Vos habías dicho que algo leíste. Sí, me parece que es una postura más radical la de Gálatas, de Pablo, ¿no? Más firme inclusive, ¿no? A diferencia de la asamblea o el encuentro del capítulo 15, que me daba la sensación como que era algo más hablado, más, entre comillas, negociado, no sé. Acá me parece que es una decisión de Pablo y es radical. Muy bien. A mí me da la sensación, perdón, puedo, no sé si, a mí me da la sensación de que en realidad muestra la contradicción entre un Pedro o un Cefas que antes dijo que estaba bien que no se circuncidaran y que hablaba a favor de los gentiles, pero que en un momento dado cambia la actitud en Gálatas y que efectivamente dice que, bueno, o sea, se empieza a acercar más a los sectores judaizantes y es como que se olvida de lo que había dicho en la asamblea, ¿no? En Hechos. En Hechos, muy bien. Norma, ¿vos qué querés compartir? No, yo decía que en realidad es más realista lo que dice Gálatas, porque ahí Pablo dice que en realidad él tuvo que confrontarse con Pedro, porque Pedro tenía una conducta cuando iba a visitarlos a Antioquía de compartir la mesa con todos sin hacer diferencias, pero frente a los judaizantes él se retiró, ¿no? Él no fue coherente con lo que hacía en otra situación. Sin embargo, en Hechos se lo muestra como que Pedro también es el paladín de los gentiles, y no es así. Bien, muy bien. Bueno, vamos a tomar esto que fueron compartiendo. Primero voy a tomar lo que dijo Alejandro, ¿no? Que es la primera parte de cómo Pablo recuerda. Bueno, al cabo de 14 años de haber estado en Asia Menor, digamos, y particularmente compartido en Antioquía y haber hecho experiencia con la comunidad de Antioquía de el acceso al cristianismo, vuelvo a decir lo que ya aclaramos, que usamos la palabra cristianismo en sentido amplio, a la comunidad por parte de los gentiles sin pasar por el proceso de inserción judío. Se ve que eso generó controversia. Pablo va a Jerusalén, lo leíamos en Hechos la semana pasada, en realidad en Hechos decía para consultar, para dialogar. Acá lo que dice Alejandro, Pablo va a confrontar directamente. Dice, bueno, a ver si corría o no en vano. Le fui a preguntar a los notables y en la traducción de la Biblia de Jerusalén dice, versículo 6,
y de parte de los que eran tenidos por notable, ¿qué me importa que lo fuesen? Jerusalén traduce así, ¿sí? Pablo parece que fuese como por cortesía, entre comillas, pero como dice Alejandro, una postura mucho más firme y mucho más beligerante y hasta relativizando la autoridad de los que eran tenidos por notables, ¿no? ¿Qué me importa que lo fuesen? Dice Pablo. ¿Mm? Entonces, cuando nosotros comparamos esta memoria en Gálatas de Pablo con el texto de Hechos, hay una diferencia clara, que es que Pablo lo narra como un conflicto fuerte en esa situación primitiva, donde hay una firmeza y una decisión por parte de aquellos que están en medio de las comunidades de la diáspora y en medio de las comunidades de influencia griega, y los que están en Jerusalén. Hay una diferencia radical, y los que están en Jerusalén, con todo lo que podemos comprender, Jesús era judío, ellos también, entonces dar un paso a no hacer los rituales de inserción al mundo judío era complejo, sin embargo, ahí hay una confrontación. Y hay otra diferencia que es muy interesante también, que queda más diluida en Hechos, pero que Pablo lo retoma. En Hechos, ¿qué le imponen a Pablo? ¿Qué le En Hechos le imponen? impone que no tienen que comer carne, bueno, 3 cosas son, ¿no? Muy bien, normas No me acuerdo. alimenticias. Sí, ¿Sí? eso. Normas Las leyes de Noé. alimenticias. Exacto, normas alimenticias de pureza. ¿Sí? Está bien, que no se circunciden, pero que cumplan con las normas de alimento. Eso. Allá en Gálatas, ¿qué dice Pablo que le impusieron? Solamente que recuerden a los pobres, que no se olviden de los pobres, y es lo que él trata de hacer siempre, ¿no? Vos estás en una comunidad rica, Antioquía. Bueno, si los paganos que tienen recursos económicos y es una ciudad muy, muy desarrollada, tienen recursos, que nos lo compartan. Sí, y que particularmente lo comparten con los pobres. Pablo recalca eso, no recalca lo de las normas alimenticias. Entonces ahí también hay una diferencia interesante, ¿ven? Primero, esto que decía Alejandro, un Pablo que lo recuerda como mayor beligerancia, no tanta negociación, sino bueno, ustedes van a los circuncisos y a los judíos, nosotros vamos a los incircuncisos y no les vamos a imponer ninguna carga. El centro son los pobres, pero después, ¿qué pasa? Y ahí viene lo que compartían Graciela y Norma. Pablo dice, bueno, lo acordamos, dijimos, Pedro va y digamos, y toda la línea apostólica de Pedro, Santiago y Juan siguen el camino dentro del judaísmo, del anuncio de Jesús, dentro, ¿sí?, de la geografía judía. Nosotros vamos a los gentiles y no les vamos a imponer ningún ritual de inserción al mundo judío, porque la buena noticia de Jesús, dice Pablo, no hay judío ni pagano, varón ni mujer, esclavo ni hombre libre, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando Pedro llega a Antioquía? Una comunidad que tenía hecho camino en esta pluralidad. Pablo lo enfrenta directamente, no había quedado contento con la discusión previa, lo Claro. confronta. Cuando Pedro llega, dice que ni bien llega, Pedro no tiene problemas en compartir la comida, ¿sí? La comida en compañía de cualquiera. Pero cuando llega a Santiago, que es el grupo más judaizante, que es lo que narra Hechos, ¿sí? ¿Qué pasa con Pedro? Disimula. Disimula y entonces deja de comer, ¿sí? Dice, pues antes que llegaran algunos del grupo de Santiago, versículo 12, Pedro comía en compañía de los gentiles. Este es el punto de acusación, ¿eh? Pedro comía con todos, pero una vez que aquellos llegaron, se le vio recatarse y separarse por temor a los circuncisos.
y los demás judíos lo acompañaron en su simulación. O sea, los de la comunidad de Antioquía, que sí eran judíos, así se vuelven resbaladizos como Pedro. Pero cuando llega aquí en Santiago y la línea judaizante. Antes de eso, Pedro come en compañía de los gentiles. Entonces, es otra la cita. O sea, nosotros la semana pasada veíamos que Hechos trae el conflicto, pero también Hechos lo que busca es presentar el conflicto, pero buscar comunicar cómo la comunidad primitiva lo fue atravesando y fue conciliando y fue consensuando. Cuando nosotros vamos a Pablo, vemos como más encarnizado el conflicto y más, digamos, lo vemos más patente, ¿sí? Y un tema que trae Pablo, y que no es menor, es que Pablo se escandaliza y le reprocha a Pedro y le dice que es digno de reprensión por la actitud de dejar de compartir la mesa, por simular. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos bien? Entonces ahí tendremos que pensar por qué la cuestión del comer es tan escandaloso. Porque el punto es ese. Pedro está comiendo con los gentiles en Antioquía, llegan Santiago y la línea judaizante y Pedro disimula y se aparta. Y con él todos los judíos. Entonces ahí hay un tema que es medular y que hace al tema del encuentro de culturas, que es la cuestión de la comensalidad. Y que es de lo que vamos a hablar hoy, porque si bien el libro de los Hechos no desarrolla todo el tema de las mesas, particularmente de la comunidad, pero las menciona, como sí desarrolla la primera parte de la obra, las mesas de Jesús, en Lucas. Sin embargo, en Hechos 2, cuando se narra como la situación ideal de la comunidad, se dice que comían juntos, ¿sí? Compartían los bienes, celebraban la fracción del pan, convivían y compartían también la mesa. Después lo vamos a ver. Entonces el tema es, ¿qué pasa con el comer? Que Pedro se corre, Santiago se escandaliza, Pablo lo reta a Pedro, le dice, estás simulando, sos digno de reprensión, sos peor que aquellos que criticás que son los paganos. Bueno, ¿qué pasa con esa cuestión? ¿Hasta acá vamos bien? Porque este es el icono del encuentro de las culturas, digamos. Entonces ahora sí voy a compartir el PowerPoint de hoy, que está hecho en, a ver, vamos a probar otra cosa. Ahí Noemí dice que no tiene micrófono, no hay problema, ¿sí? Cada uno como puede. Así que vamos a ver ahí si podemos compartir. Voy a necesitar que me digan si cuando se empiece a ver. Se está cargando la pantalla. Ahora tendrían que estar viéndola. Sí se ve. ¿Se ve? Bueno, entonces la vamos a presentar. ¿Sí? Después, como siempre, a ver. Como siempre, les vamos a mandar el PDF para que lo puedan tener y ahí vamos. Ahí estamos, ¿se ve? ¿Grande? Dice vista del presentador. Tenés que poner entendido, supongo. Sí, Pero aparece Hacer una clic. vista de no, presentador. Ese diálogo que aparece deberías qué tildar raro, para porque que... a mí me parece ampliado. Bueno, a ver, esperen un cachito, Ah, que lo cerramos. A ver si lo podemos poner ahí en pantalla completa. Ahí. Ahí ahí está sí. bien. Ahí sí. Ahora sí. Bueno, perfecto. Entonces, vamos a pensar esta cuestión de la comensalidad abierta que está subyacente en estos problemas de encuentro entre culturas
en Hechos. No es el tema que más desarrolla Hechos, pero sí lo desarrolla la primera parte de la obra, que es el Evangelio. ¿Sí? Entonces, para empezar, así además de hacer memoria y recordar lo que hicimos la semana pasada, también estaría bueno tener un primer momento de compartir si recordamos alguna comida, que es lo que nos quedó resonando de Gálatas, y por qué. Una comida que cada uno recuerde, familiar, no sé, de nosotros, digamos, cotidiana, y por qué la recuerda. Así que ábranse los micrófonos, los que puedan y tengan micrófonos, y compartir. De nuestra casa. De ustedes, Ah, los ñoquis de la abuela. Perfecto, los ñoquis de la abuela. ¿Por qué? Porque tenían la mano de ella, hechos Bien, por bien. ella. Yo también, los ñoquis de mi abuela. Mira, ¿qué hay detrás de esto de la mano de ella? ¿Alguien puede...? Los canelones de mi mamá. Bien. El cariño, la dedicación, el acompañarla, el dejarme meter la mano, el olorcito a la salsa y mojar el pan, era toda una ceremonia. Muy bien. Entonces fíjense, dijeron los ñoquis de la abuela, los canelones de mamá. Primero, ¿pudo alguien de la familia reproducir exactamente el mismo sabor subjetivo que ustedes tienen en la memoria de eso? No. No, dicen por ahí. Bien. Ahí hablaban de una sopa, no sé. Bien, hay algo de identidad, ¿sí? En ese ñoqui o en ese canelón que es tan propio que no se puede reproducir después, ¿sí? Porque es, digamos, aquello identitario que nos llega a través de la abuela. Después por ahí decían, era un ritual, porque además era mojar el pan, además era cocinar juntos, ¿sí? Bien. ¿Alguna otra comida que recuerden? María Luján, también hacerlos para alguien. Hacerlos para alguien. En la comida hay mucho de donación, sobre todo cuando preparamos la mesa para otros. Hay una película muy hermosa, La fiesta de Babette, que tiene que ver con eso, ¿no? Una película bastante vieja, pero que es muy preciosa, de alguien que cocina para otro, ¿no? La donación también en el espacio de la comensalidad. La empanada gallega, las empanaditas chiquitas. Bien. Empanada gallega, de nuevo, identidad, las empanaditas chiquitas, ¿sí? La disposición, ¿recuerdan algo que tenga que ver con cómo se sentaban en la mesa o qué ocurría o qué dejaba de ocurrir? Había algo de ceremonial en nuestros padres mayores, ¿no? Desde el lugar en la mesa hasta la forma de sentarse en la mesa, ¿no? Ahora las generaciones más jóvenes me parece que eso le cuesta un poquito más. Bien. El Y por abuelo eso, siempre se sentaba en la cabeza de la mesa. bien, los lugares, ¿sí? Marcan también algo identitario, que puede ser positivo o no, ¿no? Porque digo, presidir la mesa también está marcando simbólicamente quién ejerce la autoridad en la casa, ¿no? Alejandro traía esta cuestión de lo ceremonial, ¿sí? Que se nos fue perdiendo y también creo que no solo por cómo los jóvenes, sino como por cómo los adultos hemos habilitado, ¿no? Yo, por ejemplo, trato de que el celular en la mesa no esté cuando como. ¿Mm? Y por ahí esa es una práctica que me vino de mi papá y de mi mamá, que no prendían la tele cuando se comía. La tele estaba apagada. Después de que terminábamos de comer y charlar un poco, y cuando venía la parte del té digestivo, qué sé yo, ahí prendían un poco el noticiero o algo para mirar. Pero la tele, mientras comíamos, no. Entonces digo, también hay hábitos que no solo hacen a la comida en sí identitarios, sino a los lugares que ocupamos en la mesa y a las prácticas en torno al comer. ¿Mm? La otra día la escuchaba a Narda Lépez, ¿la ubicas? La cocinera, ¿sí? Que cocina tan rico. Ella decía que no entendía
el tema del Rappi o del pedidos ya. Que no entendía, sobre todo cuando vos pedías algo a un lugar que estaba a una cuadra de distancia. Decía, ¿cómo no pueden bajar no puedo ir a comprarlo, ¿no? Y hacía una crítica de cierta cuestión con la comensalidad que cambió culturalmente, pero que en ese cambio no necesariamente es para mejor, ¿no? Y hablaba de los chicos del Rappi, ¿no? Como de la situación de precariedad laboral y demás. Me pareció interesante. Entonces, ¿por qué estamos diciendo todo esto? Porque cuando uno come, en realidad, no es solo un hecho biológico. Nosotros hemos convertido el comer en un hecho cultural. Si bien hay algo básico, que es primario y que es la relación con la naturaleza, nosotros hemos convertido el hecho de comer, al cocinar la comida, al producirla, al comer con otros, en un hecho cultural. Y de hecho nosotros estamos tratando de pensar el libro de los hechos a partir del encuentro entre culturas. Por eso el tema de la comida no es menor. Eso que ocurre con la comida, y lo voy a decir porque hay muchas normas que aplican para las dos cosas en la sociedad del siglo I, ocurre con la sexualidad, ¿sí? También, así como no solo comemos para satisfacer una necesidad biológica, no solo hay intimidad sexual con un otro o con una otra por una cuestión reproductiva. En la sexualidad hay mucho más que eso, ¿no? Hemos humanizado ciertos procesos biológicos y los hemos culturizado. Y a la vez, en esos hechos biológicos, particularmente en la mesa, hemos desarrollado ciertos códigos para la mesa en las culturas que encierran códigos sociales o que encierran no códigos sociales. ¿Sí? Por ejemplo, que mi papá se sentara en la cabecera, eso implica un código social, que es que él estaba presidiendo la mesa. Que podemos criticar o no, o naturalizar, ¿sí? Pero la mesa era cuadrada, no era redonda, y mi papá se sentaba en la cabecera. Mi papá también cocinaba y no tenía problemas en andar con un plumero en la mano, pero digo, se sentaba en la cabecera. Eso es un código social que habla de una estructura que es patriarcal, en este caso mi familia, ¿sí? O esto otro, no prender la tele. Entonces, hay algo del orden de la cultura, que es la comunicación, que en el momento de la comida se pretendía fuese entre los miembros que estábamos en la mesa y no con un agente externo que era la tele, ¿sí? Entonces, todo lo que tiene que ver con el comer hace a una mostración y a una afirmación de lo que una cultura pretende para sí o no, o dejó de pretender, como puede pasar en la modernidad, ¿no? ¿Y por qué esto? Porque esa pretensión implica una frontera, ¿no? Bueno, el padre se sienta en la cabecera, la tele se apaga, se establecen como ciertas fronteras que delimitan un territorio, en este caso la mesa, en el que se juegan un núcleo de valores sociales y culturales. Y eso tiene que ver, y sobre todo en el mundo de la Biblia, y en el mundo del siglo I también, el control que hay sobre la mesa, digamos, el grupo de normas que hay en torno a la comida, que también están en torno a la sexualidad, tienen que ver con qué pasa con los orificios del cuerpo, ¿sí? Que entra, que sale, acuérdense, hay muchos textos bíblicos que aluden a esto, y la permeabilidad del sujeto a esa como comunicación y comunión con el afuera que se da a través del comer o de la intimidad sexual,
¿sí? Entonces son lugares sensibles los agujeros del cuerpo para la Biblia, ¿sí? La boca, la nariz, los oídos, la genitalidad, son lugares sensibles. Entonces hay un conjunto de normas que buscan establecer ciertas fronteras para cuidar, ¿sí? Ahora, en todo ese conjunto de normas, la sociedad establece dónde está parada. Por ejemplo, ¿no? Alejandro decía, las generaciones nuevas por ahí están comiendo y están con el celu en la mano. Bueno, eso habla de dónde se está parado. Como por ahí hace algunos años atrás, los domingos, estar en la casa de los abuelos y comer, implicaba poner el mejor mantel, poner un centro de mesa, juntarnos más de 10 personas, y eso también hablaba de dónde se está parado. En la Biblia, las comidas y las reglas de comida, no coman Santiago, ¿no? El libro de los Hechos, semana pasada. Está bien, no hay ningún problema con que no se circunciden, pero normas alimenticias, pertenencia, ¿sí? Pablo no recuerda eso, Pablo recuerda, háganse cargo de los pobres. Bueno. La antropología es la que se encarga de justamente estudiar la cuestión de la comida y de la comensalidad. En realidad la antropología se encarga de estudiar todo lo que hace al hombre en cuanto a ser cultural, ¿no? Pero dicen estos antropólogos, que tienen un librito bastante interesante, que yo la verdad que no lo encontré en español, que es La antropología del comer, que dice que uno, si quiere saber cómo funciona una sociedad, ya sean las sociedades más simples, arcaicas o las más complejas y desarrolladas, el antropólogo tiene que ver cómo come esa sociedad, cuándo, cómo, con quién, cómo elabora el alimento, ¿sí? Y si estudia eso, se va a dar cuenta cómo funciona esa digamos, esa sociedad. Dicen estos autores, conocer qué, cómo, cuándo y con quién se come es conocer la naturaleza de una sociedad. Entonces, no es un tema menor lo que está diciendo Pablo en Gálatas. Y no es un tema menor que en Hechos Santiago le haya impuesto normas alimenticias. ¿Sí? Hay diferencias entre la memoria del hecho, pero en un caso hay una imposición de normas alimenticias y en el otro hay un Pedro que primero come con los paganos y que cuando llega a la línea judaizante se repliega. Entonces, evidentemente acá hay un problema. Y se está jugando esto que estamos diciendo. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Bien. Entonces ahí tendremos que pensar qué es comer, que algo ya hemos preludiado, en el judaísmo del siglo I. Porque entonces ahí vamos a entender por qué Santiago impone lo que impone, por qué Pedro actúa como actúa y por qué Pablo reprocha como reprocha. ¿Sí? Acá tenemos un texto hermoso, que después si ustedes lo quieren yo lo tengo digitalizado, pero calculo que debe estar ahí en el instituto y por ahí también lo tiene José Luis, pero si no se los hago llegar. Es un librito de Rafael Aguirre que se llama La Mesa Compartida y son estudios del Nuevo Testamento desde las ciencias sociales, particularmente el tema de la comensalidad. Entonces lo que vamos a seguir ahora es el aporte que él hace en esa obra que es muy interesante. Después se ¿Sí? lo podemos pasar por el grupo de... Sí, yo lo tengo digitalizado, así Sí, sí, que yo lo cualquier tengo, cosa... yo también lo tengo. Sí, sí, sí. Perfecto. Bueno, la mesa, decíamos recién, opera como en realidad, un fortalecimiento de las normas que una sociedad exige para sí. Entonces, si una sociedad se organiza de tal o cual manera, expresa en la mesa y reafirma en la mesa aquel orden que requiere para sí. En esta sociedad judía del siglo I, y también en la sociedad romana,
había esas, como existían esas, se llaman redundancias. Redundar en la mesa la norma que en realidad atraviesa toda la vida del conjunto de las personas que hacen al conjunto de esa sociedad. ¿Sí? Entonces, la primera redundancia que la mesa tiene que garantizar, así como en la mesa tiene que redundar esta norma, es la redundancia del sistema de pureza. ¿Sí? Entonces la norma, la mesa tiene que mostrar la cuestión de lo puro distinto de lo impuro. Esa es la primera redundancia. ¿De dónde viene esta cuestión de lo puro y lo impuro? Sí, que ya la conocemos, porque la conocemos por la praxis de Jesús, ¿sí? Y de los grupos religiosos judíos. Eso viene de cómo se comprendía la realidad para el judaísmo de determinadas épocas. Eso está, digamos, fundado en la idea de la creación, ¿sí? En la idea religiosa del Dios creador, donde cada cosa tiene que pertenecer a su categoría o naturaleza. Lo que se sale de una categoría o naturaleza, como lo entendían las sociedades judías a partir del siglo IV en adelante, antes de Cristo en adelante, que es donde más se desarrolla esto, lo que se sale y no encaja pasa a la categoría de impuro, que no necesariamente es pecado, es una categoría. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. ¿Qué se imaginan que tiene que comer un ave? Semillas. Semillas, ¿sí? Semilla, frutita, ¿sí? Rápidamente nos sale decir eso. Bueno, las aves comen semillas, comen frutitas. Ahora, ¿qué pasa con un ave que come carne podrida? Un ave de rapiña. Cae de categoría porque está comiendo algo que teóricamente es impuro. Bueno, ahí vamos, ¿sí? La categoría para el conocimiento biológico también del mundo antiguo de un ave es que coma semillas, ¿sí? Si un ave, nosotros sabemos hoy por el evolucionismo y por la adaptación, toda la cuestión adaptativa, que no podemos catalogar las realidades así. Pero en el mundo antiguo, bueno, si un ave come carne podrida, ese ave es impura. Y entonces, si yo me puedo comer un pollito que come semillas, no me puedo comer un halcón ni un águila, porque si me como un águila o un halcón, estoy comiendo algo que está fuera del orden esperable. ¿Se entiende? Entonces ahí, si ustedes buscan en el Levítico, en el capítulo 11, está toda la lista de las aves prohibidas para el consumo. Y bueno, y muchas son de rapiña, sí, aves rapaces, porque comen un alimento que está bien, pero y no es que las aves son malas, no las considera malas la Biblia, las considera impuras. Y te dice, no te las comas, comete otras. ¿Se entiende? ¿Cuál sería la categoría o la naturaleza de un pez? ¿Qué tiene que tener un pez? Para poner otro ejemplo. Branquias, Por ejemplo, ¿qué más? aletas, Aletas, ¿qué más? Escamas. Escamas, muy bien, aletas, escamas. Si de repente hay una anguila, ¿me la voy a comer? Si hay un molusco, que son riquísimos, a mí me encantan, ¿me lo voy a comer? Bueno, ese tipo de animales acuáticos, la Biblia los prohíbe para el consumo, ¿no? Moluscos no. Si voy a comer algo acuático, tiene que tener aletas y escamas, porque es lo esperable, ¿sí? Lo mismo con el cuerpo. ¿Dónde es esperable que estén los fluidos corporales?
¿Afuera o adentro? Adentro, ¿sí? Entonces, si yo menstruo, ¿qué pasa? Se desborda el fluido corporal, se sale, es natural y es necesario, y si no menstruara no podría concebir, y la Biblia alaba la concepción. Sin embargo, en el momento de la menstruación el fluido se está desbordando, entonces, ¿qué pasa con mi condición? ¿Cómo me vuelvo? Impura. Impura. Exacto. ¿Qué pasa con eso pasa con una eyaculación también? ¿Sí? ¿Están mal las relaciones sexuales para la Biblia? No, porque de hecho para la Biblia la concepción es bendición y los hijos son bendición. Ahora, como los fluidos se desbordan en las relaciones sexuales, después hay que hacer rituales de purificación. Por eso los enfermos que tienen enfermedades de la piel con pústulas, que por ahí sale pus, sale algún fluido, eran tan mal vistos en términos del código de pureza e impureza, ¿sí? Tiene que ver con eso, con que, como dice lo que estamos leyendo, el principio fundamental es que cada realidad debe ajustarse perfectamente a su categoría o naturaleza, ¿sí? Entonces, la mesa tiene que reproducir eso. La mesa se tiene que ajustar a las categorías o naturalezas que entendemos que son las puras, porque si no, la mesa se vuelve impura. Y si la mesa se vuelve impura, ¿quiénes nos volvemos impuros? Todos los que estamos en esa mesa. ¿Sí? ¿Se entiende? Una mujer que está menstruando, ¿puede comer con un varón en la misma mesa? No. ¿Se entiende esto? ¿Por qué? Porque ahí está redundando la norma, que es la norma de pureza y de impureza, y de cuanto más puro estoy, más respondo al orden de la creación y por lo tanto a Dios, y por lo tanto más cerca de Dios estoy. Código de santidad del libro del Levítico. Todo esto se desarrolla en el exilio y el posexilio. Existían normas que eran culturales, después se teologizan, se vuelven un código de santidad teológico religioso a partir del exilio, ¿no? Y del posexilio. Por eso decimos año 500, año 400, y bueno, para el siglo I esto está recontra incorporado en la sociedad judía. La siguiente redundancia es el sistema de honor y deshonra. Perdón, ¿Sí? María Luján, ¿podrías volver a definir, como lo hiciste recién, qué es redundancia? La redundancia es que en la mesa, ¿sí?, redunde, o sea, se replique las normas que la sociedad exige para sí y a través de las cuales entiende que su identidad está siendo enunciada. Si yo soy judío y ser un judío varón, adulto, implica para la ley estar en cierta condición de dignidad, de pureza, etc., bueno, la mesa tiene que replicar eso. Eso es una redundancia. ¿Sí? Perfecto, gracias. Como poníamos antes el ejemplo, en una familia... Una preguntita con respecto a la mujer, Sí. que no se hizo relación. ¿Cómo podía estar en la mesa la mujer si la mujer estaba desplazada socialmente? No, una mujer, en general, en las mesas más tradicionales judías, las mujeres comían aparte, ¿sí? Pero una mujer en condición de pureza no molestaría en una mesa judía, porque está en condición de pureza. Si no está menstruando, si no está pariendo, si no está amamantando, ¿sí? Pero en general, en las mesas más recatadas religiosamente, había un sistema de segregación, que las comunidades campesinas no podían vivir, porque
eso se vivía más en Jerusalén y en los entornos, ¿no? Por ahí la aristocracia tenía un espacio suficiente para canalizar esa redundancia, digamos. En las sociedades más campesinas era más difícil mantener el sistema de pureza y de impureza. ¿Sí? ¿Vamos bien? Entonces, la redundancia es eso, es replicar en la mesa, o que la mesa, mejor dicho, replique todas las normas que una sociedad, digamos, exige para sí, para decir, yo soy tal, yo soy romano, yo soy judía, yo soy, ¿sí? Identitario, es un tema identitario. El segundo sistema es el sistema de honor y deshonra, que también está muy relacionado con el anterior, ¿sí? Entonces, ser honorable es un estado que alguien, digamos, reivindica para sí mismo. Yo soy una persona honorable, honrosa, ¿sí? Y además quiero que los demás vean que esta familia, esta mesa, es honorable y la mesa muestra que todos pertenecemos al grupo de los honorables y de los honrosos y por lo tanto, sí, compartimos esa categoría. Por supuesto que hay esto que preguntaban recién, ahí lo dice la diapositiva, esto lo van a tener, así que quédense tranquilos. No es lo mismo, ¿sí? El honor de un varón que el honor de una mujer en el siglo I. No es lo mismo, ¿sí? Mientras que el varón, su honorabilidad está jugada en las actitudes de coraje, autoridad, defensa, virilidad y prestigio, en la mujer su honor, ¿sí? Sobre todo tiene que ver con la vergüenza, con cultivar la vergüenza, el recato, ¿sí? El pudor, la timidez, la fidelidad, es una construcción patriarcal y sigue estando esto en el siglo I, por más que la comunidad de Jesús se haya roto con estas cuestiones, siguen estando. De hecho, si uno lee una de las cartas pastorales que no son de Pablo, Pablo no hubiese escrito lo que dicen las pastorales, lee 1 Timoteo capítulo 2, se va a encontrar con esto, que la mujer se quede callada, que obedezca al varón, que no hable en la asamblea, ¿sí? Que se mantenga al margen, que se cubra de obras de piedad y de misericordia, y en todo caso se va a salvar por su maternidad. Eso lo leen en 1 Timoteo 2. Pablo nunca hubiese dicho eso, ¿sí? Pero hubo una comunidad que puso el sistema de honor y deshonra tal cual como le venía del mundo al que pertenecía, el código doméstico. Entonces, la mesa tiene que representar los códigos de honor y deshonra, o sea, el código de honor en realidad. ¿Un varón honorable se puede sentar con una mujer deshonrosa? Por ejemplo, una mujer prostituida. No. Porque el grupo de pertenencia, ¿vieron como decía la publicidad de la tarjeta de crédito? Pertenecer tiene sus privilegios. Bueno, es esto. La mesa muestra la pertenencia. Entonces, en la mesa no puede haber un cruce entre una persona no honorable y una persona que sí lo es. Y ahí miles, decenas del Evangelio seguramente deben estar pensando, ¿no? La mujer que en un momento determinado Jesús se acerca a una mujer deshonrada, que estaba deshonrada, digamos. Bueno, después ahí vamos a llegar, ¿sí? Ah, bueno. Ahí vamos a llegar. La praxis de Jesús rompe con este esquema. Y de hecho, todos los historiadores coinciden en que Jesús practicó históricamente una comensalidad abierta. Jesús no respondió al sistema de redundancias establecido social y religiosamente por el judaísmo tradicional de su tiempo. No. Jesús lo rompió y propuso otro sistema de redundancias, que la mesa mostrara otra cosa, ¿sí?
Pero nosotros tenemos que llegar a saber por qué fue tan escandaloso eso y por qué siguió siendo un problema para la comunidad primitiva, porque uno no se entiende por qué Santiago le dice, bueno, no coman estas cosas. Ni tampoco se entiende por qué Pedro se aparta de la comida con los gentiles, ni tampoco se entiende por qué Pablo se calienta tanto con eso. Y se enoja tanto y lo reprende mal. ¿Se entiende? No, yo no lo entiendo, por eso pregunto. Porque Jesús les había dado otras cosas a ellos. Ah, bueno, pero Jesús nos dio a todos un montón de cosas maravillosas que no No, vivimos bueno, ni ya sé, cumplimos. en el primer siglo, Claro, pero no era tan fácil. No era tan fácil. Jesús practicó una comensalidad distinta a lo que venimos diciendo, y ahí vamos a llegar. Pero la bueno, comunidad primitiva, digamos, no procesó eso tan rápidamente. Algunos lo procesaron más rápido y otros menos rápido. ¿Sí? Como nos pasa a nosotros. esto hace, perdón que te interrumpa, pero esto hace a la naturaleza intrínseca de lo que es una comunidad y la fortaleza y las fuerzas que ejercen todas las costumbres que se han generado en este lugar a donde Jesús tenía que estar, o tenía que ir y de alguna manera cambiar, pero era muy fuerte esas costumbres, ¿no es cierto? Exacto. Esto es lo que me parece. Exacto, ahí vamos, por ahí vamos, ¿sí? Jesús cambia el sistema de redundancias. Dice, no, estas redundancias no, otras que afirmen otro modo de vivir socialmente, culturalmente, comunitariamente. No estas, otras. Entonces comemos todos juntos, nos esperamos, nos ocupamos de los pobres. Pero bueno, lo que culturalmente estaba establecido, y no solo en la sociedad judía, sino también en la romana, porque el sistema de honor y deshonra de la comensalidad también estaba en la sociedad romana, ¿sí? También estaba allí. Había códigos domésticos en la sociedad romana. Y la tercera redundancia, ¿sí?, es la relación patrón-cliente. Esa está también en la sociedad romana y lamentablemente sigue estando en nuestra sociedad y en nuestra iglesia. ¿Sí? Este autor lo dice así, leo directamente como lo dice Aguirre. Las relaciones patrón-cliente, características de la sociedad mediterránea del siglo I, subsisten en formas diversas y por encima de las relaciones democráticas en la sociedad y en la Iglesia católica, tan deudora de la cultura mediterránea. Entonces, fíjense, recién preguntaban, bueno, pero ¿por qué la comunidad primitiva no pudo asumir absolutamente la praxis de Jesús? Y nosotros llevamos 2000 años sin poderla asumir. ¿Por qué? ¿Qué es la relación patrón-cliente? El patrón, además de ser una persona de honor y de recursos económicos, es una persona que tiene a otros que dependen de él, y eso la mesa lo muestra. ¿Sí? Y cuando hay una dependencia, hay subordinación y hay sometimiento. Y la mesa del siglo I y las mesas de la historia lo han mostrado eso. Entonces, si yo soy patrón, dejo en claro que soy patrón y que tengo subordinados, ¿sí?, que dependen de mí. Miren, no les voy a contar dónde, porque por ahí ya se los conté, pero bueno, no importa. Se los voy a contar, si ya se los conté me dicen. No, lo que no voy a contar es dónde, porque es actual. Un obispo llamó a un sacerdote, amigo mío, que celebra de una manera muy horizontal la celebración de la misa y de la Eucaristía, en mesas en general redondas, todos en torno a la mesa, y lo llamó a la disciplina porque él habilitó, digamos, que las lecturas las hiciera cualquiera, las lecturas bíblicas, incluyendo el Evangelio.
que según el ordo romano de la liturgia lo tiene que leer el sacerdote, ¿no? Bueno, él habilitó que las lecturas sean leídas por cualquiera que esté en torno a la mesa. Entonces el obispo lo citó y lo llamó a la disciplina. Esa es una relación patrón-cliente, donde alguien que es patrón llama a un subordinado y lo subordina y lo somete. De más está decir que no hubo diálogo sinodal, ni tampoco hubo posibilidad de decir, bueno, pero las primeras testigos de la resurrección, las primeras anunciadoras son, las primeras que anuncian el Evangelio son mujeres, entonces ¿por qué no podrían leerlo en la liturgia? No, no hubo posibilidad, ¿no? El orden romano dice que la liturgia debe celebrarse así, vos sos el que preside, vos tenés que, ¿no? Bueno, eso es una relación de subordinación. ¿Y qué ocurre en torno a una mesa, que es nuestra Eucaristía? Por eso, nosotros miramos hechos y decimos, pero ¿cómo no aprendió Pedro de Jesús? Pero ¿cómo no aprendió? Miren, no aprendimos en realidad. ¿Sí? Bueno, pero ¿Puedo la hacer una relación, pregunta? esa subordinación sigue estando en este momento en el mundo. Claro que sí, claro que sí. Si es Exactamente. que esta subordinación de patrón enfermo, estamos tratando en la Argentina de reformar la ley de trabajo, precisamente por algunas de estas razones puede ser. Podemos pensar miles de variables donde esta relación aparece patente. ¿Sí? Nosotros ahora lo estamos pensando en torno a la mesa. Sí, Beatriz, decime. Sí, por ejemplo, en la misa, las lecturas, por supuesto, la primera, segunda lectura, los salmos, hace mucho tiempo que también lo hacemos las mujeres. Sí, claro, por supuesto. La pregunta es por qué. Ministros de la Eucaristía hoy son la mayoría es mujeres. Exacto. No, no, no. Yo creo que hay una pluralidad que se ha Claro, construido. es algo que, pero también, ya salió ahora la pregunta, que salió te pregunto, por ejemplo, yo suelo ir a misa a distintas parroquias, depende de donde esté, tengo como un horario de misa. Y he visto que en algunas parroquias todas las lecturas las hace el sacerdote. Innecesario. Bueno, sí, es lo que a mí me pareció, pero eso no tiene nada que ver con el orden romano que vos estás. Yo la tomo como que el hecho de que varios que lean, que haya lectores, inclusive la de niños, los chicos, y así me parece que es una forma de participar de una ceremonia que preside el sacerdote, ¿no? Bueno, ahí está. Hay una presidencia y participantes. ¿No somos todos celebrantes de la Eucaristía y en todo caso un presidente y el resto celebrantes? Y estoy diciendo lo que dice la ortodoxia litúrgica más clara, ¿eh? Me Todos llamó la estamos. atención lo que vos comentaste de este sacerdote, de este obispo, si me entendí mal, porque estoy tomando mate, porque tengo que hacer análisis mañana. Me llamó la atención esto que vos comentaste de que llamó al sacerdote al orden porque hacía leer a la gente. Porque una mujer, o porque las mujeres leían el Evangelio. Bueno, ahora sí, sí, sí. Yo dije, no, ¿Sí? pará. El Evangelio lo lee únicamente el sacerdote, sacando en una celebración que lo lee el ministro que la tiene a cargo. Bueno, ahí nos podríamos preguntar por qué el Evangelio lo lee solamente el sacerdote. Y ahí, bueno, no importa. Pero digo, en una comunidad periférica, de periferia, del interior del país, donde los sacerdotes van a visitar las comunidades una vez por mes y donde se sostiene por la celebración que llevan adelante las mujeres, la mayoría mujeres en el resto del mes, ¿por qué no van a leer el Evangelio el domingo? Es una cosa ridícula. Sí, aparte ellos van una vez por mes. No importa, pero estoy dando un ejemplo. Sí, claro, un ejemplo claro, pero se me ocurrió la pregunta esta, claro. De cómo Si me vamos perdí a la esto de que le liturgia, había hecho leer el Evangelio, discúlpame. si vamos a la liturgia, ni siquiera el sacerdote, debería ser el diácono. O sea que también con eso se rompe. Exacto, bueno, el diaconado es un grado del orden sacerdotal, ¿no?
Pero digo, más allá del debate, lo que a mí me interesa es mostrar que no es tan sencillo desarmar este tipo de redundancias y que en nuestra comida por excelencia, que es la Eucaristía, siguen estando. ¿Sí? Siguen estando. O sea, no es una novedad que la mujer no tiene un lugar de decisión total dentro de la iglesia. Tenemos lugares de decisión en las comunidades, pero en el orden jerárquico de la iglesia no tenemos un lugar de decisión. ¿Sí? Entonces, esto no está tan superado. ¿Sí? Por ahí el sistema de pureza e impureza sí. Por ahí el tema de lo honorable y lo deshonroso hasta por ahí no más, pero un poquito sí, pero la relación patrón-cliente no. Claramente no. Seguimos teniendo mesas que muestran, ¿sí? Y redundan en eso. Entonces, esto era comer. Una sola acotación, ¿me perdonás? Me Sí. parece que también hay una cultura que en ese momento también existía, más allá de los judíos, los romanos, sí, era toda una cultura que existía en ese momento, que, bueno, con esas Y en el características. 2021. Bueno, y en el 2021 también. Muy bien. Bueno, por supuesto, por eso empezamos diciendo que un antropólogo para conocer una cultura es importante que vea cómo come esa cultura. Detrás de estos paradigmas hay culturas. Pero el tema es que nosotros estamos pensando qué pasa con el encuentro entre culturas en la comunidad primitiva. ¿Y cómo se resolvió? Y en realidad no se resolvió. Se dio, pero no armoniosamente. ¿Sí? No armoniosamente. ¿Por qué? Porque dentro del judaísmo, este sistema de redundancias era capital, fundamental, para mantenerse en términos de ser judío. Y para el sistema romano, la relación patrón-cliente también. En esa cultura. El tema es que cuando nosotros pasamos a la obra de Lucas, la obra de Lucas, que por eso decíamos en el primer encuentro, es el Evangelio y el libro de los Hechos, es la totalidad, y presentábamos la estructura y todo lo que hicimos en el primer encuentro que estuvo súper cargado, es el Evangelio que más desarrolla la cuestión de la comensalidad de Jesús. Si es la obra lucana, la que más se mete ahí, porque está diciendo, o sea, si bien lo desarrolla mucho en el Evangelio, está diciendo algo para el libro de los Hechos, ¿sí? Y además corresponde, según los estudiosos, al Jesús histórico correspondió esa praxis de ruptura con ese sistema de redundancias. Fíjense que una de las acusaciones que Jesús dice, que le dicen en Lucas 7, es: ahí tienen a un comilón y un borracho, amigo de publicanos y pecadores. ¿Sí? Cuando nosotros miramos en la obra lucana todas las cuestiones de comensalidad, fíjense que atraviesan todo el Evangelio, toda la primera parte de la obra de Lucas, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, capítulo 9, capítulo 14, capítulo 15, capítulo 19, y después va a venir en el 22, 21, 22, la cena de despedida, la cena pascual. En Lucas es una cena pascual de Jesús con su comunidad. Entonces, todo el Evangelio está atravesado por cuestiones de comensalidad. ¿Sí? Y si nosotros confrontamos estos textos con todo lo que dijimos recién de qué era comer juntos en el siglo I y cómo la mesa judía y la mesa de la cultura del siglo I implicaba un sistema de redundancias que reafirmaba los códigos de esa sociedad, o que por lo menos esa sociedad pretendía para sí, Jesús se sale de ese molde. John Mayer, en una obra muy importante que se llama Un judío marginal, dice: Jesús, y lo llama el bon vivant,
lanzó una llamada al arrepentimiento muy distinta a la de Juan Bautista. Sentando a su mesa también a los recaudadores de impuestos y a los pecadores, y acá incluimos a las mujeres prostituidas, los parias de la sociedad judía en el aspecto religioso, Jesús ofreció un ágil y alegre camino de entrada en el reino del Dios que él proclamaba. Entonces, Jesús no responde al sistema de redundancia judío del siglo I, de la mesa judía, perdón, del siglo I. No responde a eso. Rompe ese sistema y genera otro tipo de redundancias. Porque si yo me siento con cualquiera, ¿qué redundancia estaré marcando? ¿O qué querré reafirmar? Eso es una redundancia en una mesa que no hace discriminaciones, ni horizontales ni verticales. Que hay lugar para todos, que la dignidad es de todos, que el reino es para todos, bueno, miles de cosas, ¿no? Dice John Mayer que en un arrebato de puritanismo, esa generación, la de Juan, la de Jesús, se dijo que no era posible que ningún santo profeta enviado por Dios adoptase un estilo de vida tan libre y dado al placer, ni que se codease con la moral religiosa ofreciendo seguridades sobre el perdón de Dios sin exigir el debido proceso de reinserción en la sociedad religiosa judía. Si Jesús era un comilón y un profeta, un comilón y un borracho, ¿cómo podía ser un profeta y reformador? Así, esta generación, los contemporáneos de Jesús, rechaza a un Juan demasiado ascético, un Juan Bautista, y a un Jesús demasiado alegre. ¿Sí? Eso lo dice John Mayer comentando uno de los textos a los que referíamos recién, de la acusación de borracho y comilón. Entonces, cuando nos miramos la mesa de Jesús no responde a esas redundancias de patrón-cliente, de puro-impuro, de honor y deshonor. No. Por eso, la mujer que irrumpe en la casa de Simón y se tira a los pies de Jesús y lo llena de besos, en el contexto de la mesa. Por eso, Lucas 15, come, ¿sí?, con publicanos y pecadoras, la acusación. Por eso, Zaqueo, voy a ir a tu casa a comer, recaudador de impuestos, ¿sí? Por eso la escena esa de una comida total, que es la llamada multiplicación de los panes, que es una comida total, comunitaria, donde estamos todos comiendo juntos, todos, digamos, con el alimento entrando y saliendo de nuestros agujeros corporales. Entonces, Jesús quiebra esa norma. Pero la comunidad no lo aprende tan rápido. ¿Sí? Porque además Jesús es Jesús y los discípulos son los discípulos. Cuando nosotros miramos, y ahora sí vamos a salir de Lucas y vamos a ir a Hechos 2, donde está como el programa, el sueño. Después, este era el sueño, después había mucho lío para cumplir este sueño. Pero donde está el sueño de la comunidad, lo que la comunidad pretende para sí, buscamos Hechos 2, 42-46, perdón. Dice que la comunidad acudía asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones. La comunión y la fracción del pan es comer. Y en la comunidad primitiva, la fracción del pan estaba preludiada por una comida, por comer por un ágape, un comer juntos, cada uno llevaba, y eso lo leemos en Bájate de ahí. 1 Corintios 11, ¿sí? Lo leemos ahí. Bájate de ahí. Y otra vez te me vas a romper. Algún perrito que debe estar, un gatito en algún lugar. Bueno, entonces, 1 Corintios 11, nosotros leemos esa situación, esa descripción. Hay una comida previa a la fracción del pan. Dice que la comunidad escucha las enseñanzas de los apóstoles, asiste y acude a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones.
El temor se apoderaba de todos, pues los apóstoles realizaban muchos prodigios y señales. Todos los creyentes vivían unidos y tenían todo en común. Ponían todo en común. Vendían sus posesiones y sus bienes y repartían el precio entre todos según la necesidad de cada uno. Acudían al templo todos los días con perseverancia y con un mismo espíritu, partían el pan por las casas y tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón. Entonces, cuando nosotros leemos en el libro de los Hechos el sueño, porque eso después cuando seguimos leyendo Hechos empieza como rápidamente no es así, ¿sí? Rápidamente vemos que hay conflictos para vivir eso, aparece el tema del comer juntos como parte del sueño. No con el sistema de redundancias que estratifica la sociedad, que plantea divisiones tanto horizontales como verticales, sino con lo que Jesús propone como sistema de redundancia, que en realidad es una novedad, no es una redundancia, como nueva configuración de la mesa, que es que estemos todos. En el sueño, de hecho, eso está, ¿sí? Cuando nosotros miramos la praxis de Jesús y el sueño de Hechos, lo que va a pasar es que lo que hace Jesús pone en crisis todo el sistema. Porque Jesús pretende configurar un orden simbólico nuevo. Por eso la comunidad no lo puede procesar tan rápido, porque en realidad está poniendo en crisis todo el sistema, haciendo de la mesa lo que hace. ¿No? Dice Aguirre, se ha mencionado que los ritos de mesa reflejan un orden social y lo refuerzan. En el contexto de las comidas compartidas, Jesús cuestiona las jerarquías vigentes en su sociedad y propugna valores alternativos. El pan, la mesa y la casa, cosas que aparecen en Hechos todo el tiempo, el tema de la casa, todo el tiempo aparece en Hechos, son realidades capaces siempre de suscitar ecos muy profundos en el corazón humano. La mesa compartida se convierte en un encuentro total. Entonces, dejo de compartir. Ahí va. Así nos vemos. No es un tema menor. El encuentro entre culturas fue muy complejo para la comunidad primitiva y la cuestión de la comida ahí estuvo inserta como un tema que no fue fácil de resolver. Si nosotros leemos a Pablo en Corintios 11, Pablo tiene que decir a los corintios, che, espérense para comer. Si tienen mucho hambre, empiecen en su casa, pero espérense para comer. Y después, cuando llegan a la fracción del pan, lleguen con dignidad y no que los pobres llegan más tarde, porque los que más tienen empiezan a comer, comen un montón, no esperan a los pobres llegan más tarde. Eso es escandaloso, les dice Pablo. Tienen que esperar si tienen que comer todos juntos. Y si alguien tiene mucho hambre, que come en su casa. No, Pablo no se enoja porque comen mucho, Pablo se enoja porque no se esperan y porque además los que tienen más empiezan a comer antes y no esperan a los pobres que van al final solo para la fracción del pan porque no tienen nada para compartir. Ese es el enojo de Pablo. Dice, eso no es digno del cuerpo, no es digno de la comunidad. Entonces, cuando nosotros miramos las relaciones interculturales en Hechos, no eran tan fáciles de resolver. Porque tenemos, por un lado, los paganos que no tenían estas normas de comensalidad. Para nada. Tenían otras. La de patrón-cliente, sí. Tenemos los judíos que sí tienen estas normas de comensalidad y que todavía no terminan de procesar lo que hizo Jesús, porque además Jesús rompió el molde de la mesa, pero sigue estando dentro del ámbito judío. Jesús comió dentro del ámbito judío. Ahora, acá estamos con judíos que se sientan a la mesa con paganos que además comen otras cosas. Entonces, no fue tan fácil,
¿sí? Y ahí entendemos por qué Santiago impone algo que Pablo no había impuesto, que era la cuestión de abstenerse de ciertas comidas, y por qué Pablo se enoja con Pedro cuando en Gálatas Pedro estaba comiendo y se va cuando llegan los judaizantes. Entonces, ¿qué va a pasar con esta situación? La mesa va a terminar configurándose como una pluralidad, pero va a costar mucho, ¿sí? Y por eso esto de Pedro hacia los judíos, Pablo hacia los gentiles. ¿Mm? Porque el tema de la comunión fue en Hechos una construcción con luces y sombras, con el sueño ahí puesto en el capítulo 2 para que quede claro hacia dónde hay que ir, y sigue siendo hoy un problema la construcción y la interculturalidad, no solo entre culturas, sino entre posiciones vitales y existenciales, ¿sí? Porque si no, no tendríamos ciertas segregaciones que seguimos teniendo en nuestras comidas, particularmente en nuestra comida religiosa por excelencia. Entonces, ahí vamos. Por supuesto que va a haber un camino de construcción y va a haber una salida, pero no queremos dejar de mostrar que esa apertura que está en Hechos está planteada como una apertura que no fue fácil, ¿sí? Que no fue fácil, y donde se jugaron valores identitarios muy, muy, muy fuertes, y donde en definitiva el símbolo de la construcción del encuentro entre culturas fue poder vencer las normas de la mesa, y que realmente la fracción del pan y la comida compartida realmente mostrara la pluralidad e incluyera a todos y a todas. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Bueno, entonces la semana que viene vamos a retomar, hacer como una especie de mirada del itinerario, y vamos a ir más a cómo finalmente esa apertura ocurre, no sin dolor, no sin crisis, no sin confrontaciones, pero que el Evangelio logra seguir creciendo en el ámbito del judaísmo y crecer y fortalecerse en el ámbito de la cultura griego-pagana, y bueno, y ahí va. Y el mensaje de Jesús empieza a no tener Una fronteras. sola preguntita que puedo volver a hacer, una preguntita. Esta diferencia entre Pedro y Pablo me resulta a mí me resulta que soy una ignorante sorprendente, porque Pablo tenía mucho más influencia entonces de los Gálatas, no los sectores judíos, aún a pesar de que él también era judío. Es una gran diferencia entre ellos dos, ¿no es cierto? Sí, Pertenecían como a culturas o a sectores totalmente distintos. sí. La diferencia más grande es entre Santiago y Pablo. ¿Sí? O Santiago. Claro, ahí Pedro está ahí como va y viene, medio café con leche, ¿no? Es ambiguo Pedro. Pero la diferencia más grande es con Santiago. No se olviden que esos primeros discípulos y discípulas eran todos judíos, todos de un ambiente y que se seguían moviendo en torno al templo de Jerusalén, la primera generación. Después, cuando el templo se ha destruido, época ya del Evangelio de Lucas y del libro de los Hechos, y cuando el judaísmo se salga de la frontera de Palestina por todas las guerras con Roma, que van a terminar van a llegar a su paroxismo hacia el 130 por ahí va a pasar otra cosa, no va a quedar más alternativa de que la comunidad se vuelva plural, ¿sí? Pero en la primera generación cristiana fue conflictivo. Pablo es judío, pero no es de la zona de Palestina, no es nacido en esa región, ¿sí? En la región de la Palestina. Pablo es un citadino, tiene otro intercambio, y además yo creo que ahí sí que es en la parte del agujero negro que no sabemos de Pablo, pero debe haber sido muy fuerte su proceso de conversión, digamos, de transformación, viviendo con los antioquenos. Debe haber sido realmente hasta la médula, ¿no? Experiencias que no tuvieron ni Pedro ni Santiago, porque no vivieron con los antioquenos tanto tiempo como Pablo. Entonces, bueno,
ahí son experiencias distintas de comprender a Jesús y también de anunciarlo. Claro. A pesar de que Pedro y Santiago convivieron con Jesús, ¿no? Y Pablo no, pero Pablo por ahí hizo un clic a partir de la experiencia con Antioquía. Bueno, ¿vamos bien? Muy bien, muy bien. Como siempre vemos que la primera generación cristiana fue realmente revolucionaria, ¿no? Y que no podría haber realmente una mesa si no tuviera algo que ver con lo revolucionario, con lo transformador, ¿no? Y que quizás nosotros, eso con lo que decías antes del obispo y el cura, deja de ser eso y se transforma exactamente en otra cosa, en algo conformista, en algo asegurado, en algo estructurado, cuando pierde justamente la dimensión de lo transformador, ¿no? Y del cambio cultural. O sea, seguimos atrás en algunos casos, ¿no? En otros casos, no. Me parece que el ejemplo que diste nos muestra lo que no debe ser. ¿Y por qué no debe ser, no? Porque si no es esa dimensión transformadora de la Eucaristía, nos perdemos algo de todo esto, ¿no? En un sacramentalismo, en una cuestión meramente, no sé, sí, sacramentalista, no sé cómo decirlo, pero nos quedamos. Rubricista, ¿no? Sí, exacto, sí, En la rúbrica. Bueno, gracias, Luján. Mandanos tu Por material venir los entonces. piropos. Gracias por los piropos de la claridad. Sí, Medio maestra ciruela, yo siempre está digo. hermoso. No es Muchas cierto, gracias. excelente, María Luján. Bueno, Muy bueno. bueno, Muchísimas muy bien, gracias, una Luján. joya, Bueno, gracias. Si Dios muy quiere, didáctica, muy clara. gracias.